Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Gisela Perl, una doctora judía, quien fue deportada al campo de concentración de Auschwitz en 1944 y obligada a trabajar bajo las órdenes del infame Dr. Joseph Mengele. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos y dramáticos, pero el corazón de esta historia es real, su lucha imposible por salvar vidas en el lugar más oscuro que haya creado el ser humano. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas. Cuando era niña, mi padre me preguntó qué quería ser cuando creciera. Le dije, quiero curar a la gente. Me miró con esos ojos que solo los padres tienen, llenos de orgullo y miedo al mismo tiempo, y me dijo, entonces tendrás que ser fuerte, porque sanar también significa ver sufrir. Nunca imaginó hasta qué punto tenía razón. Fui la primera mujer, la primera judía en graduarme de mi escuela. Fui ginecóloga cuando casi no había mujeres doctoras. Traje al mundo a cientos de bebés. Vi el milagro una y otra vez. Esa primera respiración, ese primer llanto que anuncia que la vida venció. Pero luego vino la guerra. Y la guerra no destruyó solo ciudades, destruyó el significado de las palabras. Hospital dejó de significar sanación. Doctor dejó de significar confianza. Embarazo dejó de significar esperanza. En Auschwitz, embarazo significaba 2 muertes en lugar de una. Me preguntarás cómo es posible que una doctora, alguien que dedicó su vida a proteger la vida, terminara haciendo lo que hice. ¿Cómo es posible que mis manos, entrenadas para salvar, aprendieran a hacer lo contrario? Te diré la verdad, no lo sé. Solo sé que cada noche, cuando el barracón se quedaba en silencio y yo salía con las manos vacías hacia la oscuridad, me repetía las mismas palabras. Esto no es matar, esto es salvar, esto no es traicionar mi juramento. Esto es cumplirlo de la única manera que me queda. Pero las palabras no cambian lo que hicieron mis manos. No cambian los rostros que aún veo cuando cierro los ojos. No cambian el peso de lo que cargué en esa tierra maldita. Me convertí en lo que más temía, una doctora sin medicina, una sanadora sin esperanza, una mujer de fe en un lugar donde Dios había cerrado los ojos. Y sin embargo, sobreviví. Y esa es mi condena más grande, que sobreviví para contarlo. El primer bebé que ayudé a nacer en 1944 nació en febrero, cuando los árboles aún estaban desnudos y la nieve cubría las calles de Sighetu Marmației como una sábana blanca. Era una niña, pequeña, arrugada, perfecta. Cuando la puse en los brazos de su madre, la mujer lloró, no de dolor, sino de esa alegría primitiva que solo existe en ese momento exacto, cuando entiendes que creaste algo que antes no existía, que trajiste luz al mundo. Recuerdo que salí de esa casa caminando despacio, sintiendo el aire helado contra mis mejillas y pensé que había encontrado mi razón de existir. Esta era la prueba. Esta pequeña vida que respiraba por primera vez era la confirmación de que había elegido bien. No sabía que sería uno de los últimos partos normales que atendería en mi vida. No sabía que en 3 meses el concepto mismo de traer vida al mundo se convertiría en una sentencia de muerte. Mi consultorio quedaba en la calle principal, junto a la farmacia de los Weiss y la panadería de los Klein. Era un lugar pequeño pero limpio, con ese olor a desinfectante que tranquiliza a las mujeres cuando entran nerviosas, tocándose el vientre con manos temblorosas. Tenía 36 años, suficientes para que me respetaran, suficientes para haber visto nacer a la mitad de los niños del vecindario, pocas para haberlo visto todo. Mi esposo era cirujano.
brillante, meticuloso, con manos que podían reparar lo que parecía imposible. Yo traía vida, él la reparaba. Éramos un equipo perfecto, o al menos eso creíamos en aquellos días en los que todavía pensábamos que el mundo tenía lógica. Teníamos 2 hijos, mi hijo mayor, con sus ojos oscuros y esa risa que llenaba la casa de una alegría que ahora parece imposible. Mi hija, más pequeña, que me seguía a todas partes queriendo aprender, queriendo ser como yo cuando creciera. Le prometí que podría hacer lo que quisiera. Otra mentira que no sabía que estaba diciendo. Tenía 16 años cuando me convertí en la primera mujer, la primera judía, en graduarme de mi escuela secundaria. Los maestros aplaudieron. Mis compañeros me miraron con esa mezcla de admiración y resentimiento que siempre acompaña a quien rompe las reglas no escritas. Pero yo solo pensaba en una cosa. Quería ser doctora. Fui a la casa de mi padre con el certificado en la mano. Lo encontré en su estudio, rodeado de libros de cuentas y papeles de comercio. Era un hombre bueno, respetado en toda la comunidad, un judío devoto que nunca había faltado a un sabbat en su vida. Le dije que quería estudiar medicina. Negó con la cabeza. Tenía miedo de que perdiera mi fe, miedo de que el mundo me cambiara, miedo de que la ciencia borrara todo lo que me había enseñado sobre Dios y tradición. No le hice caso. Volví meses después con el libro de oraciones que él me había regalado cuando era niña. Lo puse sobre su escritorio. Puse mi mano sobre la portada desgastada y le hice un juramento que cambiaría mi vida. Sin importar a dónde me llevara mi carrera, sin importar las circunstancias, siempre sería una buena judía. Siempre. Él asintió. Y yo cumplí mi promesa. Aunque nunca imaginé lo que, sin importar las circunstancias, realmente significaría. La guerra no llegó con bombas. Llegó con leyes, con restricciones, con la lenta erosión de todo lo que dábamos por sentado. Primero, no podíamos trabajar en ciertos lugares. Luego, no podíamos tener ciertas propiedades. Luego, no podíamos caminar por ciertas calles después del anochecer. Y finalmente, en marzo de 1944, cuando los nazis invadieron Hungría, dejamos de ser personas. Nos convirtieron en números, en problemas a resolver, en algo que había que borrar del mapa. El gueto se estableció en abril. Nos dieron horas para empacar lo esencial, pero nadie sabía qué era esencial cuando tal vez no volverías nunca. Tomé mi maletín médico. Mi esposo se rió sin alegría cuando lo vio. Siempre la doctora debió pensar, y tenía razón. No sabía que ese maletín me salvaría la vida y que, al mismo tiempo, me condenaría. El gueto era una pesadilla que se movía en cámara lenta. Familias enteras apretujadas en habitaciones diseñadas para 2 personas. El olor a sudor, a miedo, a comida podrida se mezclaba con el sonido constante de llantos, discusiones, rezos desesperados. Yo intentaba seguir siendo doctora. Atendía a mujeres embarazadas en rincones oscuros, con mis manos como únicas herramientas. Les decía que todo estaría bien. Mentira tras mentira tras mentira. Pero las mentiras, a veces, son lo único que mantiene viva la esperanza. Y la esperanza, aunque fuera falsa, valía más que el pan en aquel lugar. Una noche, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, tomé la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento. Teníamos que esconder a mi hija. Los rumores sobre deportaciones ya no eran rumores, eran realidades susurradas en la oscuridad. Y todos sabíamos que cuando llegara el momento, las familias serían separadas.
Pasamos días buscando a alguien dispuesto a arriesgar su vida por la nuestra. Finalmente, encontramos a una familia no judía. Buena gente, gente más valiente de lo que yo podría haber sido en su lugar. La noche antes de entregarla, la abracé hasta que me dolieron los brazos. Olía a jabón y a inocencia. Le susurré todas las cosas que tal vez nunca podría decirle en voz alta. Cuánto la amaba, cuán orgullosa estaba, cuán fuerte tendría que ser. Ella me preguntó si volvería. Le mentí, le dije que sí, y la dejé ir. El 16 de mayo de 1944 comenzaron las deportaciones. Nos despertaron antes del amanecer. El sonido de botas alemanas contra el pavimento, gritos en un idioma que sonaba como órdenes de muerte, ladridos de perros que habían sido entrenados para odiar lo mismo que sus dueños odiaban. Nos formaron en filas interminables, miles de nosotros, vecinos, amigos, desconocidos unidos por el mismo terror, todos con la misma pregunta muda en los ojos. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que el mundo lo permita? La última noche, antes de que nos metieran en los vagones, mi padre me abrazó. Olía a tabaco y a las especias que siempre vendía en su tienda. Me dijo que nos veríamos en Jerusalén, como si aquello fuera solo un desvío, como si la historia de nuestro pueblo no nos hubiera enseñado que los desvíos a veces duran generaciones. Mi esposo sostuvo mi mano. Me recordó quién era, como si yo pudiera olvidarlo, como si el peso de mi identidad no fuera lo único que me mantenía de pie. Mi hijo me miró con esos ojos que aún no entendían del todo lo que estaba sucediendo. Me dijo que no tenía miedo. Yo sí. Tenía todo el miedo del mundo concentrado en mi pecho. Los vagones eran jaulas diseñadas para ganado. No había ventanas, no había aire, no había espacio para sentarse, para respirar, para pensar con claridad. Éramos 80 personas en un espacio que no debería albergar ni 20. El olor a orina y a vómito se volvió insoportable en cuestión de horas. Los niños lloraban, los ancianos gemían. Algunos rezaban con una fe que yo ya no sabía si compartía. Otros habían dejado de creer que alguien escuchaba. Yo me aferré a mi esposo con una mano, a mi hijo con la otra, y mientras el tren avanzaba hacia un destino que ninguno de nosotros podía imaginar realmente, cerré los ojos y me forcé a recordar cosas buenas. Recordé aquella tarde de febrero. Recordé el primer llanto de aquel bebé perfecto. Recordé la luz entrando por la ventana. Recordé lo que era creer que el mundo tenía sentido. Y luego, después de días que parecieron eternidades, el tren se detuvo, las puertas se abrieron, y el infierno tenía nombre: Auschwitz. El olor llegó antes que la vista. Carne quemada mezclada con algo químico que se pegaba a la garganta y no se iba. Cuando la luz del día nos golpeó, ese olor entró con ella, y supe, sin saber cómo lo sabía, que ese olor era humano. El olor llegó antes que la vista. Carne quemada mezclada con algo químico, acre, que se pegaba a la garganta y no se iba nunca. Cuando las puertas del vagón se abrieron y la luz del día nos golpeó como una bofetada, ese olor entró con ella. Y supe, sin saber cómo lo sabía, que ese olor era humano. Los gritos en alemán nos empujaron hacia afuera, órdenes que no necesitaban traducción porque el tono decía todo: muévete rápido o muere. Los perros ladraban, las culatas de los rifles golpeaban a quienes no se movían lo suficientemente rápido. Nos trataban como ganado porque eso éramos para ellos, ganado. Mis pies tocaron tierra, o lo que alguna vez fue tierra, ahora era lodo mezclado con ceniza.
Miré hacia arriba y vi las chimeneas, altas, oscuras, escupiendo humo gris que manchaba el cielo como una enfermedad. Todavía no entendía qué tipo de fábrica trabajaba día y noche de esa manera. Todavía creía que aquello era solo un campo de trabajo. Todavía era ingenua. Las órdenes llegaron cortantes, definitivas. Mujeres a la izquierda, hombres a la derecha. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, manos con guantes me arrancaron de mi esposo. Intenté gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Nuestros ojos se encontraron. Solo un segundo. Solo eso nos dieron. Un segundo para despedirnos sin saber que era una despedida. Y luego él desapareció entre la multitud de hombres que eran empujados hacia el otro lado. Mi hijo iba con él. Lo vi alejarse, mirando hacia atrás, buscándome con los ojos. Quise correr. Quise gritar su nombre hasta quedarme sin voz, pero una mano me sujetó del brazo con tanta fuerza que sentí cómo se me hundían los dedos en la carne. Una mujer en uniforme de rayas me siseó algo que no era crueldad sino advertencia. Camina, no mires atrás, solo camina. Lo hice, porque en aquel momento entendí que mirar atrás significaba morir. Nos formaron en filas interminables. Delante de nosotras, un hombre con uniforme impecable, guantes blancos y un bastón plateado que brillaba bajo el sol anémico. Era joven, casi atractivo, con un rostro que parecía más adecuado para una ópera que para lo que fuera que era este lugar maldito. Nos miraba con la misma expresión que un comerciante evaluando mercancía, calculando, decidiendo nuestro valor con un simple gesto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Con cada movimiento de su bastón, familias se rompían para siempre. Madres eran arrancadas de sus hijas. Hermanas separadas sin una palabra de despedida, y nadie gritaba. Nadie protestaba, porque los perros y las armas nos habían enseñado muy rápido que gritar significaba una bala. Cuando llegó mi turno, levanté la vista y reconocí a un hombre que estaba cerca, tomando notas en una libreta. Dr. Víctor Capesius. Había cenado en mi casa. Otoño de 1943. Mi esposo lo había conocido en un congreso médico y lo invitamos a cenar porque así se hacían las cosas entre colegas. Comió en nuestra mesa, bebió nuestro vino. Elogió la comida que preparé con mis propias manos. Habló de medicina con esa pasión que tienen los que aman su trabajo. Nunca mencionó las SS, nunca mencionó que el conocimiento que tanto amaba lo usaría para seleccionar quién vivía y quién moría con la misma facilidad con la que uno elige verduras en el mercado. Nuestros ojos se encontraron. Hubo un destello de reconocimiento. Luego nada. Su rostro se volvió una máscara de hielo profesional. Gritó una orden. Todas las mujeres con entrenamiento médico debían identificarse. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Pensé en mi esposo, en mi hijo. Pensé que si decía que era doctora, tal vez pudiera ayudarlos de alguna manera. Tal vez pudiera hacer algo. Levanté la mano. Capesius caminó hacia mí. Se detuvo tan cerca que pude ver mi reflejo en los botones dorados de su uniforme. Dijo mi nombre, no como pregunta, sino como confirmación. Como si ya supiera que estaría allí. Confirmé que era ginecóloga, y entonces sonrió. Fue la cosa más fría que he visto en mi vida. Me dijo que sería la ginecóloga del campo, que no me preocupara por los instrumentos porque no tendría ninguno, que mi maletín médico ahora le pertenecía, como si eso fuera lo único que importara, como si robar herramientas de sanación
fuera solo un trámite administrativo más. Me llevaron a un barracón junto con otras 8 mujeres, 4 doctoras, 4 enfermeras. El lugar apestaba a enfermedad, a sangre seca, a desesperación concentrada. Las paredes eran de madera podrida, el piso de tierra compactada, había una mesa en el centro, algunas camas improvisadas hechas con tablas y trapos que alguna vez fueron blancos, y nada más. Un guardia dijo una sola palabra antes de irse: hospital. La palabra sonaba obscena en un lugar así, como una blasfemia, como llamar catedral a un matadero. Una de las enfermeras, una mujer mayor con cicatrices en las manos, se acercó. Llevaba 3 meses allí, solo 3 meses, y parecía haber envejecido 20 años. Me explicó lo que hacíamos: intentar mantener vivas a las mujeres, sin medicinas, sin agua limpia, sin vendajes, solo con un cuchillo viejo y oxidado que afilaban en piedras. Me senté en el suelo porque mis piernas ya no me sostenían. Dije en voz alta que era ginecóloga. No sé por qué lo dije. Tal vez porque necesitaba recordármelo a mí misma, recordar quién era antes de esto. La enfermera me miró con lástima mezclada con resignación. Dijo que ya lo sabía, que por eso me habían traído. No respondió cuando le pregunté para qué exactamente. No hacía falta. La primera paciente llegó esa misma tarde. Una mujer joven, no más de 20 años, con una herida profunda en el brazo, infectada, verde. El olor a gangrena llenaba el pequeño espacio como un presagio. No teníamos antibióticos, no teníamos desinfectante, no teníamos agua limpia, solo un balde afuera que se usaba para todo. Cerré los ojos, respiré hondo hasta que los pulmones me dolieron. Luego tomé el cuchillo oxidado, lo pasé por el agua turbia y corté. La mujer gritó. No teníamos anestesia, no teníamos nada para aliviar el dolor. Solo podía sostenerle la mano y esperar que terminara pronto, pero el dolor nunca terminaba en ese lugar. Usé mi ración de margarina, la única grasa que teníamos, para cubrir la herida. Era lo más cercano a un ungüento que podía conseguir. Una parodia de medicina, una burla a todo lo que había aprendido. La mujer murió 3 días después. Esa fue mi primera paciente en Auschwitz. Y entendí entonces que todo lo que había aprendido sobre salvar vidas no servía de nada cuando no te daban las herramientas básicas para hacerlo. El doctor Mengele llegó una semana después. Entró con su uniforme impecable, sus guantes blancos, esa sonrisa de actor de cine que parecía completamente fuera de lugar en medio de la miseria. Nos saludó como si estuviéramos en un salón de té, como si aquello fuera una visita de cortesía entre colegas. Todas nos pusimos de pie. El instinto de supervivencia nos había enseñado rápido que cuando aparecía un oficial, te ponías de pie y no respirabas demasiado fuerte. Dijo que tenía una tarea especial para mí. Mi corazón se detuvo. Quería que le informara de todas las mujeres embarazadas que llegaran al campo. La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. ¿Para qué? Me miró con esos ojos fríos, calculadores, que parecían estar midiendo mi utilidad. Me dijo que era para cuidarlas, por supuesto, que las enviarían a otro campo con mejor comida, mejor atención médica, un lugar apropiado para madres gestantes. Asentí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Él se fue con esa sonrisa que me heló la sangre, y yo, ingenua, estúpida, todavía humana, le creí, porque todavía pensaba que los doctores, incluso los doctores nazis, seguían algún tipo de código, algún tipo de ética que nos unía más allá de uniformes y banderas. Estaba equivocada.
Las primeras mujeres que reporté desaparecieron sin dejar rastro. Me dijeron que las habían llevado al otro campo, al lugar mejor, al lugar donde estarían a salvo. Pasó una semana, luego otra. Más mujeres embarazadas llegaban, más mujeres desaparecían en esa dirección que nadie nombraba. Y entonces, un día, tuve que salir del barracón. Una de las pacientes necesitaba una cirugía urgente y no teníamos espacio. Me dijeron que la llevara a otro edificio. Caminé por el campo viendo cosas que mi mente se negaba a procesar completamente. Cuerpos apilados como leña esperando ser quemada, mujeres reducidas a esqueletos que aún caminaban, niños con ojos muertos que habían visto demasiado. Y entonces, a lo lejos, vi el humo más denso y el camión. Me acerqué sin pensar. Mi cuerpo se movía solo, impulsado por algo que no era curiosidad sino presentimiento. Me escondí detrás de un edificio y vi lo que Mengele llamaba cuidado especial. Vi a las mujeres embarazadas siendo golpeadas con porras, pateadas en el vientre con botas alemanas que parecían diseñadas para destruir, arrastradas por el cabello mientras los perros les desgarraban la ropa y la carne. Vi a una mujer caer, su vientre hinchado, su rostro destrozado por un terror que ningún ser humano debería experimentar. Vi cómo la levantaban y la arrojaban al fuego, viva. El grito que dio fue algo que ningún idioma puede describir. No era humano, era algo más primitivo, más terrible, y entonces se cortó. Volví al barracón caminando como sonámbula. No recuerdo cómo llegué. No recuerdo si alguien me habló en el camino. Solo recuerdo el peso en mi pecho. El peso de entender que había estado enviando mujeres a la muerte con mis propias manos, que había sido parte de la maquinaria, que mi título de doctora no significaba nada cuando te obligaban a ser verdugo. La enfermera me miró y supo. No hacía falta explicar. En Auschwitz aprendías a leer el horror en los ojos de los demás. Esa noche me senté en el suelo del barracón, con la espalda contra la pared fría, y me hice una pregunta que me perseguiría por el resto de mi vida. ¿Qué hace una doctora cuando salvar una vida significa destruir otra? No tenía respuesta, pero sabía una cosa. Una sola cosa con certeza absoluta. Nunca más volvería a reportar un embarazo. Nunca más sería parte de esa máquina de muerte. Encontraría otra manera, aunque me costara todo. Hay cosas que el cuerpo hace sin pensar. Respirar, parpadear, latir. Y luego están las cosas que el cuerpo hace porque ya no tienes más remedio, porque si no las haces, alguien más morirá. Y entonces tus manos aprenden, memorizan, se mueven solas en la oscuridad, como si tuvieran vida propia. Mis manos aprendieron a hacer lo imposible y nunca me perdonaron por ello. La primera vez fue 3 noches después de ver las llamas. Una mujer joven se acercó a mí en el barracón cuando la mayoría dormía o fingía dormir. En Auschwitz nadie dormía de verdad. Solo cerrabas los ojos y esperabas que la noche pasara sin gritos, sin selecciones, sin que las botas alemanas vinieran a buscarte. Se arrodilló junto a mí. Su rostro estaba tan cerca que pude ver el miedo grabado en cada arruga de su frente prematuramente envejecida. Tenía 20 años tal vez, pero parecía de 40. Me susurró 2 palabras que lo cambiaron todo. Estoy embarazada. El mundo se detuvo. La miré. Miré su vientre todavía plano. Miré sus ojos suplicantes que ya sabían lo que yo sabía, que el embarazo aquí no era vida. Era 2 muertes en lugar de una. 2 meses, me dijo. Tal vez 3. No estaba segura. En Auschwitz, el tiempo se medía de maneras diferentes.
no en días o semanas, sino en selecciones sobrevividas, en raciones de pan, en noches que lograbas pasar sin morir. No pregunté cómo había quedado embarazada. Ya sabía la respuesta. Las mujeres quedaban embarazadas aquí de dos maneras: violación o intercambio, sexo por comida, sexo por un par de zapatos que no te quedaban grandes, sexo para sobrevivir 24 horas más. Ella no necesitaba terminar su frase. Ambas sabíamos lo que pasaría si la descubrían. Le dije que volviera la noche siguiente, cuando los guardias cambiaran turno, cuando todos estuvieran en ese estado de semiconciencia que era lo más cercano al descanso que teníamos. Me preguntó qué iba a hacer. No respondí directamente, no podía, porque decirlo en voz alta lo haría real de una manera que mi mente aún no estaba lista para aceptar. Solo le dije que haría lo que tuviera que hacer. Se fue, y yo me quedé sentada en la oscuridad, mirando mis manos como si fueran de otra persona, como si pertenecieran a alguien que yo no conocía. Estas manos habían traído vida al mundo durante más de una década. Habían sostenido bebés recién nacidos, resbaladizos y perfectos, y los habían puesto en brazos de madres que lloraban de felicidad. Estas manos habían jurado salvar, y ahora iban a hacer lo contrario. Intenté rezar. Cerré los ojos y busqué las palabras que mi padre me había enseñado de niña, pero no salían. ¿Cómo le rezas a Dios cuando le vas a pedir que te perdone por algo que aún no has hecho? ¿Cómo le pides perdón por adelantado cuando sabes que lo volverás a hacer una y otra vez? No encontré respuestas aquella noche. Solo encontré la certeza de que no tenía opción. Ella volvió cuando la oscuridad era más densa. Nos escabullimos hacia la parte trasera del barracón, donde las sombras nos protegían de miradas indiscretas. Le dije que se acostara en el suelo de tierra, que intentara no hacer ruido. Me preguntó si iba a doler. Le dije la verdad. Sí. No tenía fuerzas para mentir. Las mentiras se me estaban acabando. Mis manos temblaban. No tenía instrumentos, no tenía guantes, no tenía anestesia, no tenía agua limpia, no tenía luz. Solo tenía mis dedos, la oscuridad y una determinación que me estaba devorando por dentro. Comencé. No voy a describir los detalles, no voy a darte las especificaciones técnicas de lo que hice. Algunos horrores no necesitan palabras. Algunos horrores se quedan mejor en el silencio donde pertenecen. Lo que sí te diré es que escuché cómo aguantaba el llanto mordiéndose la mano hasta sangrar, cómo su cuerpo temblaba bajo mis manos sucias, cubiertas de barro y sangre, cómo se aferró a la tierra con los dedos, mientras yo hacía lo que ninguna doctora debería hacer jamás. Cuando terminó, la ayudé a levantarse. Le limpié la cara con un trapo mojado, le dije que descansara, me dio las gracias, y yo no supe qué responder, porque no sabía si lo que acababa de hacer merecía gratitud o condena. No sabía si era una salvadora o una asesina. No sabía si había cumplido mi juramento hipocrático o lo había destruido para siempre. Me lavé las manos en el balde de agua sucia que compartíamos todas. Froté y froté hasta que me dolieron los nudillos, hasta que la piel se puso roja y áspera. Pero no importaba cuánto frotara. Sentía que nunca volverían a estar limpias, que llevaría esa mancha invisible por el resto de mi vida. Esa noche no dormí. Me quedé sentada con la espalda contra la pared, mirando mis manos a la luz tenue que entraba por las grietas del techo. Las miré como si fueran extrañas, como si pertenecieran a alguien más. Recordé a mi padre, recordé el libro de oraciones, recordé mi juramento. Siempre seré una buena judía, sin importar las circunstancias. ¿Era esto ser una buena judía
¿Era esto cumplir mi juramento como médica? ¿Era esto lo que Dios esperaba de mí? No lo sabía. No tenía respuestas. Solo tenía preguntas que me carcomían por dentro como ácido. Pero sabía una cosa. Si no lo hacía, ella moriría. Y Menge le ganaría. Y algo dentro de mí, algo pequeño, terco, rebelde, se negaba a dejar que ganara. Se negaba a entregarle más vidas, así que tomé una decisión aquella noche. Una decisión que me convertiría en lo que nunca imaginé ser. La abortista de Auschwitz. La palabra corrió en susurros. No sé cómo. En Auschwitz las noticias viajaban de maneras misteriosas, en miradas, en gestos desesperados, en palabras intercambiadas en las letrinas o mientras esperábamos en las filas interminables del recuento. Las mujeres se enteraban y venían a mí, una tras otra, algunas apenas embarazadas, con el secreto todavía oculto bajo la piel. Otras más avanzadas, con vientres que ya empezaban a notarse bajo la ropa andrajosa. Todas con la misma expresión, terror mezclado con esperanza desesperada, y yo las atendía a todas, en la oscuridad, en el silencio, con mis manos como únicas herramientas. Desarrollé una rutina macabra. Esperaba hasta que los guardias cambiaran turno, hasta que el barracón se sumergiera en ese silencio pesado que precedía al amanecer. Entonces me arrastraba entre las sombras hacia donde me esperaban. A veces era rápido, a veces no. A veces funcionaba a la primera. A veces no quiero pensar en las veces que no funcionó, en las veces que tuve que intentarlo 2 veces, 3 veces, en las veces que la mujer sangraba demasiado y yo no podía hacer nada más que rezar en silencio. Cada una me daba las gracias antes de irse, y yo quería gritarles que no me lo agradecieran, que no me llamaran salvadora, que lo que estaba haciendo no tenía nombre en ningún idioma humano, que estaba destruyendo vidas para salvar vidas y que no sabía si eso me convertía en heroína o en monstruo. Pero no gritaba, solo asentía, tragaba la bilis que me subía a la garganta y esperaba a la siguiente. Hubo una noche que quedó grabada en mi memoria con más claridad que todas las demás. Una mujer llegó demasiado tarde, 6 meses, tal vez 7. No había forma de interrumpir el embarazo de la manera que yo conocía, no sin matarla en el proceso. Se arrodilló frente a mí con los ojos desorbitados. Su vientre era imposible de ocultar. Era cuestión de días, tal vez horas, antes de que alguien lo notara. No dijo nada. No hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Pensé hasta que me dolió la cabeza. Revisé mentalmente cada procedimiento que había aprendido, cada técnica, cada opción. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Iba a inducir el parto. El bebé no sobreviviría. No podía. Los prematuros no sobrevivían en el mundo real con incubadoras y antibióticos. Mucho menos aquí, en este infierno donde hasta respirar era un acto de resistencia. La mujer cerró los ojos cuando se lo dije. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas hundidas. Asintió con un movimiento casi imperceptible. Esa noche ayudé a nacer a un bebé prematuro, tan pequeño que cabía en una sola mano, tan frágil que parecía hecho de papel de arroz, tan perfecto y tan condenado. Respiró. 1 vez, 2 veces, y luego se detuvo. Lo envolví en un trapo sucio. Salí del barracón cuando nadie miraba, aprovechando esos minutos de caos del cambio de turno. Caminé hacia la parte trasera del edificio donde la oscuridad era más densa. Cavé un hoyo con mis propias manos en la tierra helada. Mis uñas se partieron, mis dedos sangraron. Pero seguí cavando y lo enterré, sin nombre, sin ceremonia, sin testigos, solo yo,
la oscuridad y el peso de lo que acababa de hacer. Volví al barracón con las manos sucias de tierra y sangre. Me senté en mi rincón habitual y me permití llorar, en silencio, siempre en silencio, porque llorar en voz alta era lujo, y los lujos te mataban, pero las lágrimas salían solas, rodaban por mis mejillas mientras recordaba todos los partos que había atendido en mi vida anterior. Todos los bebés perfectos que había puesto en brazos de madres felices, todos los milagros que había presenciado, y ahora esto, ahora enterraba bebés en la oscuridad como si fueran basura. Mengele me llamó una mañana, 3 meses después de mi llegada. Me ordenó que lo siguiera a su oficina. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Pensé que era el final, que me había descubierto, que había llegado el momento de pagar por lo que estaba haciendo. Su oficina era obscenamente normal, limpia, ordenada, con libros médicos en los estantes. Parecía el consultorio de un doctor real hasta que mirabas por la ventana y veías el humo. Se sentó. Me ofreció una silla con un gesto casual. No me senté, no me atrevía. Me dijo que había notado algo curioso, algo que había captado su atención. Cuando llegué, reportaba embarazadas cada semana. Ahora no había reportado ninguna en meses. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo venenoso. Le dije que no había habido ninguna. Me miró, y en sus ojos vi que sabía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Podía verlo en la forma en que sus labios se curvaban ligeramente, en la forma en que inclinaba la cabeza como si estuviera estudiando un espécimen interesante. Pero no dijo nada. No me acusó, no me amenazó, porque, por alguna razón retorcida que nunca pude comprender completamente, le convenía. Tal vez porque menos embarazada significaba menos material experimental que procesar. Tal vez porque las mujeres vivas podían trabajar más. O tal vez simplemente disfrutaba viendo cómo me destruía a mí misma tratando de salvar a otros. Me dijo que era interesante. Solo eso. Luego me despidió con un gesto de la mano. Salí de ahí temblando. Las piernas apenas me sostenían. Tuve que apoyarme contra la pared del pasillo para no caer. Y esa noche, cuando otra mujer vino a pedirme ayuda, lo hice de nuevo, porque si Mengele sabía y no me detenía, significaba que podía continuar, podía seguir salvando, aunque me costara el alma, aunque me convirtiera en algo que ya no reconocía cuando cerraba los ojos. Amaba a esos bebés. Necesito que entiendas eso. Los amaba con una intensidad que me desgarraba por dentro cada vez que mis manos hacían lo que tenían que hacer. Los amaba como si fueran míos, porque lo eran. Cada uno de ellos era el hijo que nunca volvería a ver. Era la hija que había escondido con extraños. Era cada bebé que había ayudado a nacer en mi vida anterior, en ese mundo que ahora parecía un sueño imposible. Y por eso, cada vez que trabajaba en la oscuridad, lloraba. En silencio, siempre en silencio. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras mis manos hacían cosas que ningún manual médico debería enseñar. Se mezclaban con el barro, con la sangre, con la ceniza que flotaba en el aire y se pegaba a todo como una segunda piel. Y me preguntaba, una y otra vez, las mismas preguntas sin respuesta: ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo mis manos podrán volver a traer vida en lugar de destruirla? ¿Cuándo podré mirarme al espejo sin apartar la vista? ¿Cuándo podré dormir sin ver sus caritas en mis sueños? No tenía respuestas, solo tenía la oscuridad y la certeza de que al día siguiente habría otra mujer, otra vida que salvar.
otro bebé que nunca conocería la luz del día, otro trozo de mi alma que se desprendería y se perdería en la noche. A los 6 meses dejé de contar. Dejé de contar cuántas mujeres venían a mí en la oscuridad. Dejé de contar cuántas veces mis manos hacían lo que ya no sentía como elección, sino como obligación. Dejé de contar los pequeños cuerpos que enterraba en la tierra helada cuando nadie miraba. Los números habían dejado de tener sentido. 1000, tal vez más. 1000 vidas que salvé destruyendo otras. 1000 decisiones que me carcomían por dentro como un veneno lento. Y sin embargo, cada noche, cuando cerraba los ojos, veía sus rostros, no los de las mujeres que salvé. Esos se borraban con el tiempo, mezclándose en una masa indistinguible de gratitud desesperada. No, veía los rostros que nunca existieron, los bebés que nunca respiraron, los que nunca lloraron, los que nunca sintieron el sol en su piel. Me perseguían. Y sabía que me perseguirían hasta el día de mi muerte. El barracón hospital se había convertido en algo más que un lugar de sufrimiento. Era nuestro pequeño acto de resistencia. Las 8 que trabajábamos allí habíamos desarrollado códigos silenciosos, gestos, miradas, formas de protegernos unas a otras sin necesidad de palabras que pudieran ser escuchadas por los guardias. Cuando Mengele o los otros médicos nazis ordenaban muestras de sangre para detectar enfermedades, tifus, malaria, cualquier cosa que justificara mandar a las pacientes a las cámaras, nosotras enviábamos nuestra propia sangre en lugar de la de ellas. Nos turnábamos, compartíamos la carga. Una semana yo, la siguiente, otra doctora. Así todas parecíamos saludables en los registros oficiales mientras las verdaderamente enfermas tenían una oportunidad más de sobrevivir. Cuando los nazis venían a hacernos limpieza, ese eufemismo obsceno para referirse al asesinato masivo de las demasiado débiles para trabajar, escondíamos a las pacientes, las metíamos debajo de las camas improvisadas, las cubrían con trapos sucios. Una de nosotras se paraba en la entrada distrayendo a los guardias mientras las otras movían cuerpos como si estuviéramos reorganizando el espacio. A veces funcionaba, a veces no, pero intentábamos, siempre intentábamos. Mi ración de margarina se convirtió en ungüento. Era lo único graso que teníamos, y aunque ardía en las heridas abiertas, era mejor que nada. Mejor que ver cómo la gangrena se expandía sin hacer nada. Las mujeres mordían trapos mientras yo untaba esa pasta amarillenta en sus llagas infectadas, en sus huesos rotos que sobresalían de la piel, en sus pechos desgarrados por la crueldad sistemática de los guardias. El olor era insoportable, carne podrida mezclada con grasa rancia, pero uno se acostumbraba. En Auschwitz te acostumbrabas a todo, incluso a los olores que en el mundo normal te habrían hecho vomitar. Te acostumbrabas o morías, y yo no estaba lista para morir todavía, no mientras pudiera salvar a una más. Conocí a Ivy en el 4.º mes de mi estancia. Era imposible no conocer a Ivy. Tenía esa presencia que iluminaba incluso la oscuridad más densa de Auschwitz. Era joven, fuerte, con una determinación que parecía grabada en cada músculo de su cuerpo demacrado. Tenía un hijo, en algún lugar del campo. No sabía dónde, no sabía si estaba vivo, pero se aferraba a la posibilidad con una fuerza que desafiaba toda lógica. Me decía que sobreviviría, que encontraría a su hijo, que saldrían juntos de este infierno y vivirían la vida que les habían robado. Yo le creía, o quería creerle, porque su esperanza era contagiosa. Era una luz diminuta en medio de la negrura absoluta.
Traté sus heridas durante meses. Una infección en el pie, una costilla rota, cortes profundos en la espalda por latigazos. Cada vez que venía, me contaba sus planes para después de la guerra. ¿Cómo reconstruiría su vida? ¿Cómo le enseñaría a su hijo a nadar en el río cerca de su pueblo? ¿Cómo plantarían un jardín juntos? Yo la escuchaba en silencio, y por un momento permitía que sus palabras crearan imágenes en mi mente. Imágenes de un futuro que parecía tan imposible como volar. Pero entonces las seleccionaron. Llegaron una mañana, sin aviso, sin razón. Simplemente entraron y señalaron. Tú, tú, tú. Ivy fue una de las señaladas. La vi mientras la arrastraban hacia el camión que llevaba a las cámaras. Vi cómo se resistía, cómo pateaba, cómo mordía la mano del guardia que la sujetaba. Vi cómo la golpeaban hasta que la sangre le corría por la cara. Vi cómo, aún así, no se rendía. Saltó del camión, una vez. Los guardias la agarraron y la arrojaron de vuelta. Saltó de nuevo. La golpearon más fuerte esta vez, con las culatas de los rifles, con los puños, con las botas. Ella seguía intentando escapar. 3 veces, 4, 5. La sexta vez que saltó apenas podía caminar. Tenía la cara destrozada. Un brazo colgaba en un ángulo imposible. Pero sus ojos aún tenían esa chispa, esa determinación feroz que se negaba a apagarse. Intenté correr hacia ella. Una de las enfermeras me sujetó con fuerza. Me siseó que no fuera estúpida, que no podía salvarla, que solo conseguiría morir con ella. La solté. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que tenía razón. Vi cómo finalmente la sometían, cómo la arrastraban de vuelta al camión. Esta vez no saltó, no porque no quisiera, sino porque ya no podía. El camión se fue. Ivy se fue con él. Y yo me quedé allí de pie, con las manos vacías y el peso de mi impotencia aplastándome el pecho. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada pensando en todas las mujeres que había conocido en ese lugar, en todas las que había intentado salvar, en las que lo logré, en las que no. Y me di cuenta de algo terrible. No importaba cuánto hiciera, no importaba cuántas vidas salvara con mis manos rotas, siempre habría una más que no podría alcanzar. Siempre habría un Ivy saltando del camión 6 veces mientras yo miraba sin poder hacer nada. La impotencia era peor que el hambre, peor que el frío, peor que el dolor físico, porque el dolor físico eventualmente se volvía tolerable. Te acostumbrabas, pero la impotencia te devoraba desde adentro. Te recordaba constantemente que no era suficiente, que nunca sería suficiente. Desarrollé una nueva rutina para sobrevivir. Cada noche, cuando las mujeres en el barracón se sumergían en ese sueño inquieto que pasaba por descanso, yo les contaba historias de Sabbath en familia, de la mesa puesta con mantel blanco, de las velas encendidas, del olor a chalá recién horneado que llenaba la casa, del vino dulce que se derramaba en las copas mientras mi padre recitaba las bendiciones. Les contaba historias de bodas, de novias con vestidos blancos y coronas de flores, de música, de baile, de celebración, de alegría pura y sin sombras. Les contaba historias de niños, de risas en patios soleados, de juegos inocentes, de rodillas raspadas que se curaban con un beso, de noches donde el mayor miedo era la oscuridad bajo la cama. Las mentiras se habían convertido en mi única medicina real, porque cuando les contaba esas historias, algo cambiaba en sus rostros. Por un momento, solo un momento, dejaban de estar en Auschwitz,
viajaban a esos lugares que describía. Se convertían de nuevo en las mujeres que habían sido antes de la estrella amarilla, antes de los guetos, antes de los vagones, antes de todo esto. Y aunque yo sabía que la mayoría no sobreviviría para ver esos días de nuevo, al menos podía darles eso, unos minutos de escape, unos minutos donde el horror se detenía y podían respirar sin miedo. Era lo único que me quedaba para dar, historias y mentiras hermosas. El anuncio llegó en el 6º mes, liquidación. Esa palabra se susurraba por todo el campo como una enfermedad. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero todos lo intuíamos. Las 32.000 mujeres del grupo C, el grupo que yo había estado cuidando, el grupo por el cual había vendido mi alma, iban a ser eliminadas, todas, para hacer espacio para nuevas trabajadoras esclavas, para nuevo material. Nos dijeron que nos prepararíamos para recibir a un nuevo contingente. Traducción. Nos dijeron que nos prepararíamos para ver morir a todas las mujeres que conocíamos. Vi cómo las sacaban, fila tras fila tras fila. Mujeres con las que había hablado, mujeres cuyos nombres sabía, mujeres a las que había salvado de Mengele solo para que las mataran de todas formas en esta eliminación masiva sin sentido. El humo de las chimeneas se volvió más denso, el olor más fuerte, el cielo más oscuro, 32.000 vidas reducidas a ceniza en cuestión de días. Y yo seguía viva. Me pregunté por qué. Me pregunté qué había en mí que mereciera sobrevivir cuando todas ellas morían. Me pregunté si Dios tenía un plan o si simplemente estaba tan ausente como parecía. No encontré respuestas, solo encontré más preguntas que me desgarraban por dentro. Invierno de 1945. Los rusos se acercaban. Podíamos escuchar los cañones a lo lejos, un sonido que debería haber traído esperanza, pero que solo traía más miedo, porque sabíamos que los nazis no nos dejarían ser liberadas, no después de todo lo que habían hecho. Me ordenaron empacar, una palabra generosa para referirse a agarrar los pocos trapos que me quedaban. Me transferían Bergen-Belsen. Una de las enfermeras que había estado allí antes me miró con ojos muertos cuando escuchó el nombre. No dijo nada. No hacía falta. Su silencio lo dijo todo. Bergen-Belsen era el lugar donde la esperanza iba a morir. Si Auschwitz era el infierno organizado, Bergen-Belsen era el caos de la agonía. No había cámaras de gas aquí. No hacían falta. La gente moría sola, de hambre, de enfermedad, de abandono absoluto. Los cuerpos se apilaban en montañas. No es metáfora. Eran literalmente montañas de cadáveres que nadie se molestaba en retirar. Se acumulaban en las esquinas, en los pasillos entre barracones, en cualquier espacio disponible. El olor era indescriptible. Peor que Auschwitz, peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Y el frío, un frío que te calaba hasta los huesos y se quedaba ahí, congelándote desde adentro. Llegué en el corazón del invierno, enero o febrero. Ya no estaba segura. El tiempo había dejado de medirse en meses. Se medía en cuántas horas más podías aguantar sin caer, en cuántas veces más tu corazón latiría antes de rendirse. Me asignaron al mismo trabajo, doctora del campo, como si ese título significara algo en un lugar donde no había medicinas, no había comida, no había nada excepto muerte esperando su turno. Intenté seguir haciendo lo que sabía hacer: atender heridas, reconfortar moribundas,
realizar los mismos procedimientos secretos que había hecho en Auschwitz cuando alguna mujer embarazada aparecía temblando en la oscuridad, pero ya no tenía fuerzas. Físicamente, seguía de pie, pero algo dentro de mí se había roto en aquella liquidación, en ver a 32.000 mujeres convertidas en humo, en saber que todo lo que había hecho, cada bebé que había sacrificado, cada pedazo de mi alma que había entregado, no había cambiado nada al final. Todas morían de todas formas, y yo seguía viva para presenciarlo. Los días en Bergen-Belsen se fundían unos con otros en una niebla gris de sufrimiento. Me movía como autómata. Atendía a las pacientes sin pensar, sin sentir, porque sentir dolía demasiado. Porque si me permitía sentir aunque fuera un segundo, me derrumbaría y no volvería a levantarme. Veía morir a mujeres que habían sobrevivido a Auschwitz, mujeres que habían resistido lo imposible solo para rendirse aquí, en este lugar que era peor porque no tenía ni siquiera la eficiencia del asesinato organizado. Aquí la muerte era lenta, degradante. Te pudría desde adentro mientras seguías respirando. Una noche, acostada en mi litera, escuché el sonido de cañones a lo lejos. Los rusos seguían acercándose, o tal vez eran los británicos, no sabía. No importaba, porque en mi mente ya había aceptado que moriría aquí, que no vería la liberación, que mis manos nunca volverían a estar limpias, que el último capítulo de mi vida sería este. Doctora de los muertos en un campo del infierno. Me había rendido sin darme cuenta. Y entonces llegó ella. Era mediados de abril. Los cañones sonaban más cerca cada día. Los guardias nazis empezaban a desaparecer. Algunos huían, otros simplemente dejaban de presentarse. El campo se sumergía en un caos diferente, uno donde nadie sabía qué pasaría al día siguiente. Una mujer llegó al barracón hospital en trabajo de parto. Estaba embarazada de 9 meses. Había logrado ocultarlo todo este tiempo con capas de ropa, con posiciones cuidadosas, con suerte imposible. Y ahora, justo cuando el mundo parecía estar a punto de cambiar, su cuerpo decidió que era el momento. No podía hacer nada para detenerlo. No podía interrumpirlo. Era demasiado tarde. El bebé vendría, quisiera yo o no. Me arrodillé junto a ella en el suelo sucio del barracón. Mis manos temblaban, ya no por miedo, sino por agotamiento absoluto, por hambre, por desesperanza. Ella empujaba, gemía en voz baja porque gritar atraía atención y la atención significaba muerte. Yo guiaba, sostenía, hacía lo que había hecho cientos de veces en mi vida anterior, lo que había dejado de hacer en este infierno. Y entonces el bebé emergió. Esperé el silencio, esperé el peso muerto en mis manos, esperé tener que envolverlo rápidamente y esconderlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero no llegó el silencio, llegó un llanto, débil, tembloroso, pero inequívocamente vivo. El bebé lloró, y algo dentro de mí se rompió o se reparó, no estoy segura. Lo sostuve en mis manos sucias, cubiertas de sangre y mugre. Era tan pequeño, tan frágil. Sus pulmones luchaban por llenarse de aire por primera vez. Sus puños minúsculos se cerraban y se abrían buscando algo a qué aferrarse. Estaba vivo. Por primera vez en un año, había ayudado a nacer a un bebé que respiraba, que viviría, que no tendría que ser enterrado en la oscuridad sin nombre ni ceremonia. Las lágrimas vinieron sin permiso. Rodaron por mis mejillas mientras cortaba el cordón con el mismo cuchillo oxidado que había usado para tantas cosas terribles, mientras lo limpiaba con un trapo que era más sucio que limpio, mientras lo ponía en los brazos de su madre,
que lloraba con una mezcla de júbilo y terror, porque ambas sabíamos que dar a luz en Bergen-Belsen seguía siendo peligroso, que los guardias que quedaban podían descubrirlo, que el bebé podía morir de frío o de hambre en cuestión de horas. Pero por ahora, en este momento, estaba vivo, y yo había sido parte de traer vida en lugar de destruirla. 2 días después llegaron los británicos, entraron al campo y vomitaron. Soldados curtidos en batalla, hombres que habían visto morir a sus camaradas, que habían peleado en los frentes más sangrientos de la guerra, se doblaban y vomitaban al ver lo que habíamos vivido durante meses. Liberación. Esa palabra se susurraba por todas partes, pero no sentía como liberación. Sentía como despertar de una pesadilla solo para descubrir que la realidad era casi igual de terrible. Estábamos libres. Pero, ¿libres para qué? ¿Libres para buscar a familias que probablemente ya no existían? ¿Libres para intentar reconstruir vidas que habían sido completamente destruidas? ¿Libres para cargar con los recuerdos de lo que habíamos hecho y visto? Pasé 19 días buscando, 19 días caminando entre listas de sobrevivientes, preguntando a extraños si habían visto a mi esposo, a mi hijo, a mis padres, a cualquiera de mi familia. 19 días de esperanza que se erosionaba un poco más con cada lista que no contenía sus nombres. 19 días hasta que finalmente encontré a alguien que había estado en el mismo campo que mi esposo. Me dijo la verdad con ojos que habían visto demasiado. Mi esposo había sido golpeado hasta morir, días antes de la liberación. Días. Había estado tan cerca de sobrevivir, tan cerca de salir de este infierno. Y lo habían matado de todas formas. Mi hijo había muerto en las cámaras de gas, probablemente el mismo día que llegamos, probablemente mientras yo estaba siendo asignada al barracón hospital, mientras yo pensaba que todavía tendríamos una oportunidad, mis padres, desaparecidos, sin rastro, presumiblemente muertos en algún momento durante aquel primer mes. De toda mi familia, solo quedaba yo. Y mi hija, tal vez, si la familia que la había escondido había sobrevivido, si los nazis no la habían descubierto, si la guerra no se la había llevado de alguna otra manera. Pero no tenía forma de saberlo, no tenía forma de buscarla, no tenía ni siquiera el nombre de la familia porque todo se había hecho con tanta prisa, con tanto miedo, que no habíamos pensado en detalles como esos. Encontré veneno en lo que quedaba del almacén médico del campo. No sé qué era exactamente. No me importaba. Solo sabía que era suficiente. Me lo tomé. Cerré los ojos y esperé que el dolor terminara, que todo terminara, que finalmente pudiera descansar sin ver las caras de los bebés que nunca respiraron, sin escuchar los gritos de las mujeres en el barracón, sin sentir el peso de mis manos rotas, pero me encontraron, alguna enfermera británica, algún soldado, no recuerdo quién, me llevaron a un hospital, me bombearon el estómago. Me mantuvieron viva contra mi voluntad, y cuando desperté con tubos en los brazos y una luz demasiado brillante sobre mi cara, lo único que sentí fue furia. Furia porque ni siquiera me habían dejado morir en paz. Furia porque tendría que seguir cargando con esto. Furia porque la vida, aparentemente, todavía no había terminado conmigo. Me enviaron a un convento en Francia para recuperarme. Las monjas no hacían preguntas, solo me daban sopa. Me dejaban sentarme en silencio en el jardín, me permitían existir sin expectativas. Pasé meses allí. No hablaba, apenas comía. Solo existía en ese limbo entre estar viva y desear no estarlo. Lentamente, muy lentamente, algo en mí empezó a reconstruirse.
No sanación, no exactamente, sino resignación, aceptación de que tendría que seguir viviendo aunque no supiera cómo. En 1947 recibí una invitación. Organizaciones judías en Nueva York querían que fuera a dar conferencias, que contara mi historia, que fuera testimonio de los 6 millones que ya no podían hablar. Acepté, no porque quisiera hablar, sino porque tal vez, solo tal vez, contar lo que había sucedido podría darle algún significado a todo. Nueva York era un mundo diferente, edificios altos, luces brillantes, gente que caminaba rápido con café en las manos y preocupaciones normales, gente que nunca había pasado hambre de verdad, que nunca había olido carne humana quemándose, que nunca había tenido que elegir entre dos horrores. Di conferencias, hablé en sinagogas, en centros comunitarios, en universidades, y luego vino la inmigración. Me interrogaron durante horas, días. Me acusaron de haber colaborado con los nazis, de haber ayudado a Mengele, de haber participado en los horrores en lugar de resistirlos. Les expliqué lo que había hecho, por qué lo había hecho. No me creyeron, o no quisieron creerme, porque la verdad era demasiado complicada, porque era más fácil ver el mundo en blanco y negro. Colaboradores y víctimas, buenos y malos, sin matices, sin zonas grises donde una doctora tenía que destruir vidas para salvar vidas. Pensé que me deportarían, pensé que después de todo lo que había sobrevivido, terminaría siendo castigada por haberlo intentado. Y entonces llegaron los testimonios. Mujeres que había salvado vinieron a declarar, una tras otra, algunas en persona, otras por carta, todas diciendo lo mismo: sin la Pearl no estaríamos aquí. Sin ella, Mengele nos habría usado para experimentos. Sin ella, nuestros bebés habrían sido arrojados al fuego. Sin ella, no habríamos tenido ni una oportunidad. Una mujer dijo algo que me quedó grabado en el corazón. Dijo que yo había sido el único acto de humanidad en un lugar diseñado para destruirla, que mis manos rotas le habían dado esperanza cuando no quedaba ninguna, que cada vida que salvé fue un acto de resistencia contra la máquina de muerte nazi. No sé si lo creí en ese momento, pero las autoridades lo creyeron, me dejaron quedarme. En 1948, el presidente Truman firmó un proyecto de ley especial permitiéndome residir permanentemente en Estados Unidos. Estaba libre, legalmente, oficialmente, pero todavía no me sentía libre. Eleanor Roosevelt me invitó a almorzar. Rechacé la invitación inicialmente. No comía fuera. No comía nada que no fuera kosher, y no creía que la esposa del presidente pudiera o quisiera acomodar eso. Insistió. Dijo que conseguiría comida kosher, y lo hizo. Nos sentamos en un lugar elegante con mantel blanco y cubiertos brillantes. Todo tan civilizado, tan alejado de los barracones donde había comido con las manos sucias de tierra. Ella me miró con esos ojos que habían visto sufrimiento diferente, pero sufrimiento al fin. Me dijo algo que nadie más se había atrevido a decir. Me dijo que dejara de torturarme, que volviera a ser doctora, que la mejor manera de honrar a quienes habían muerto era vivir. Realmente vivir. No solo existir en este limbo de culpa y dolor. Sus palabras no sanaron nada, pero plantaron una semilla pequeña que eventualmente crecería hasta convertirse en una razón para levantarme cada mañana. Han pasado tantos años desde aquella última noche en Bergen-Belsen, tantos años desde que sostuve en mis manos al primer bebé que lloró en lugar de morir en silencio. Me volví doctora de nuevo,
no inmediatamente. No fue fácil, pero Eleanor tenía razón. Torturarme por el resto de mi vida no traería de vuelta a nadie. No cambiaría lo que había hecho, no limpiaría mis manos, pero podía intentar equilibrar la balanza. Me especialicé en infertilidad en Mount Sinai Hospital en Nueva York. Mujeres que no podían tener bebés. Mujeres que habían perdido la esperanza de alguna vez sostener vida en sus brazos. Mujeres que, en cierto modo, reflejaban lo que yo había sido, rotas pero aún luchando, y cada vez que una de mis pacientes entraba en trabajo de parto, hacía una pausa, cerraba los ojos y rezaba en silencio la misma oración, siempre la misma: Dios, me debes una vida. Un bebé vivo, lo dije 1000 veces, 2000, 3000, porque en 43 años ayudé a nacer a más de 3000 bebés, sanos, vivos, llorando, con esa fuerza que solo tienen los recién nacidos cuando anuncian su llegada al mundo. Cada uno de ellos fue mi respuesta a Auschwitz. Cada llanto fue mi forma de decirle a Mengele que no había ganado. Cada vida fue mi forma de limpiar mis manos, aunque sabía que nunca estarían completamente limpias. En 1979 recibí una llamada que cambió todo. Mi hija estaba viva, Gabriela, mi niña pequeña a quien había dejado con extraños 35 años atrás. Había sobrevivido, había crecido, había construido una vida sin mí, y ahora quería conocerme. Vivía en Israel. Volé hacia allá con manos temblorosas y corazón que latía demasiado rápido. No sabía qué esperar. No sabía si me odiaría por haberla abandonado, por haber elegido subir a ese tren en lugar de luchar más por quedarme con ella. Pero cuando nos vimos, no hubo palabras, solo un abrazo que duró lo que parecieron horas, y lágrimas, tantas lágrimas que pensé que nunca se acabarían. Me mudé a Israel con ella, a Herzliya, un lugar con sol y mar y vida, y cumplí la promesa que mi esposo y mi padre me habían hecho aquella última noche antes de separarnos en la rampa de Auschwitz. Nos vemos en Jerusalén, habían dicho. Y aquí estaba, finalmente en la tierra que habían soñado. No con ellos, nunca con ellos, pero cumpliendo la promesa de todas formas. ¿Hice lo correcto en Auschwitz? No lo sé. He pasado décadas haciéndome esa pregunta, décadas despertando en medio de la noche con las manos temblando y el peso de lo que hice aplastándome el pecho. No tengo una respuesta limpia. No tengo una justificación que haga que todo esté bien. Solo sé esto. En el lugar más oscuro que haya creado el ser humano, intenté mantener una chispa de humanidad, con manos rotas, con alma destrozada, con fe que se tambaleaba, pero que nunca se rindió completamente. Salvé vidas destruyendo otras, y tendré que vivir con eso hasta el día que muera. Pero también sé que cada bebé que nació después de la guerra, cada uno de esos 3000, fue mi forma de decirle al mundo que la vida siempre encuentra un camino, que la esperanza es más fuerte que el horror, que la luz eventualmente vence a la oscuridad aunque tome décadas. Si esta historia te conmovió, si tocó algo dentro de ti, entonces escucha las otras. No por mí, sino por quienes nunca pudieron contarlas. Por los millones cuyos nombres se perdieron en el humo. Por las voces que fueron silenciadas antes de que pudieran hablar, porque mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente estas historias, la muerte no habrá vencido del todo. Y mientras haya un bebé llorando en algún lugar del mundo, anunciando su llegada, reclamando su espacio, exigiendo ser visto y amado, todavía hay esperanza. Siempre hay esperanza.